Ok, la energía de hoy es la última del semestre. Es la energía 8 que tiene dos temas. Un tema que es de eficiencia de mercado, combinada con un poco de intervención del Estado. Vamos a ver qué efectos tienen los impuestos, subsidios, precios máximos, precios mínimos. Creo que no llegamos a cuotas, pero tiene los mismos efectos usualmente que otras intervenciones. Y finalmente, la última pregunta va a ser sobre economía doméstica, que es en realidad una ampliación del modelo que ya vieron del consumidor, pero solamente ahora que el consumidor o la familia que consume también produce parte de lo que consume y lo que le sobra lo lleva al mercado. Entonces empecemos. El 1 lo dejamos para el final, es más intuitiva el 1. Pasamos al 2, que es más matemática. Entonces el 2 nos dice lo siguiente. Sea una economía donde la función de banda agregada es la siguiente: la cantidad consumida depende del precio de forma negativa. Asimismo, el bien es ofrecido por 100 empresas idénticas, donde cada una de ellas tiene la siguiente función de costos. Entonces tenemos ahí la demanda agregada, pero no tenemos la oferta agregada. Entonces el primer paso va a ser hallar la oferta agregada, porque si no, no podríamos hacer la igualdad, ¿no? Oferta igual a demanda. Entonces, déjenme ordenar esto. Ok, la demanda es esta, la cantidad demandada es igual a 40 menos P, y la cantidad ofertada no la sabemos, pero en clase han visto que en competencia perfecta se cumple la siguiente igualdad, ¿no? Precio es igual a costo marginal. Y eso tiene sentido, ¿no? Porque si estamos en competencia perfecta y existen un montón de empresas en el mercado que ofrecen el mismo producto, si el precio es mayor al costo marginal, resulta que la empresa está teniendo, o las empresas están teniendo ganancias extraordinarias, ¿no? Entonces, como tienen ganancias extraordinarias, la industria va a ser atractiva y otras empresas van a entrar. Cuando entran otras empresas, estas empresas, para competir, van a tratar de bajar su precio hasta el punto en el cual el precio sea igual al costo marginal. Si resulta que el precio es menor al costo marginal, sucede que en la industria las empresas están perdiendo dinero porque están vendiendo a un costo menor de lo que les cuesta la producción. Entonces, por tanto, va a haber empresas que quizás van a estar en el mercado perdiendo un periodo, 2 periodos, pero en el largo plazo se van a retirar. Y a retirarse del mercado, las que quedan van a tener la posibilidad de subir el precio porque hay menos competencia, ¿no? Entonces, el único punto donde es posible que haya equilibrio es donde el precio es igual al costo marginal. Tenemos el costo total ahí, así que simplemente lo que hacemos es derivar ese costo, ¿no? Entonces tendríamos 20Q más 20. Esa sería nuestra función de oferta, pero de una empresa. ¿Por qué? Porque estamos agarrando el costo total de una empresa. Pues nos dicen que en esta industria hay 100 empresas idénticas. Entonces, por definición, se sabe, perdón, acá lo voy a poner QS en minúscula. Por definición, la oferta agregada es igual a la sumatoria de las ofertas individuales, desde la empresa 1 hasta la empresa N. A eso se le llama una suma horizontal. Es decir, creo que ya hablamos de la suma horizontal. Cuando tenemos una función que tiene acá P y acá Q, lo que estamos haciendo, y tenemos varias funciones, lo que estamos haciendo es agarrar un precio fijo
Para este precio hay un Q acá y un Q acá. Y la suma horizontal sería para el mismo precio, ¿cuál es la sumatoria de esos Qs? Q1 más Q2. Entonces, eso hacemos para cada precio y nos va a dar una cantidad, bueno, una curva así, ¿no? Esa es una suma horizontal. La suma vertical, que van a usarla seguro en bienes públicos, es al revés. Tienes dos curvas, fijas una cantidad, para cada cantidad hay un precio asociado y buscas el punto donde se suman los precios. Lo mismo haces con cada uno de las cantidades y esa sería tu suma o tu curva de oferta, pero en sumatoria vertical. Eso funciona para otros tipos de bienes, como los bienes públicos, pero para bienes privados, que es lo que estamos viendo ahora, es la sumatoria horizontal, que es esta. Okay. Entonces, queremos sumar todos los Qs, esto. Entonces tenemos que despejar este QS, ¿no? Entonces, P sería QS de una empresa, sería igual a P entre 20 menos 1. La oferta de una empresa. Entonces acá reemplazamos eso y tendríamos sumatoria de ser empresa 1 a ser empresa 100. Nos dicen que son 100 empresas de todo esto. P entre 20 menos 1. Como sabemos que son empresas idénticas, es simplemente 100 veces esa expresión, ¿no? Entonces sería P 5P menos 100. Entonces esa es la oferta de la industria. Esta es la demanda de toda la industria. Eso es todo lo que nos pedían en la parte A. Ahora en la parte B nos dicen, hay el equilibrio de mercado, que es simplemente igualar la oferta con la demanda. Sería 5P menos 100 es igual a 40 menos P. Tendríamos 6P es igual a 140. Entonces, el precio es igual a 23,3. Ese precio lo podemos reemplazar en la oferta o en la demanda y nos debe dar la misma cantidad. En este caso, la cantidad sería 16,6. Eso se halla simplemente reemplazando el precio que ya tenemos en la demanda o en la oferta. Luego nos dicen, si se impone un impuesto sobre el consumidor del 12%, hay el nuevo equilibrio de mercado, el monto de impuesto recaudado y la incidencia del impuesto sobre los productores y sobre los consumidores. Nos resulta que los impuestos, como los subsidios, pueden ser, pueden ser legalmente establecidos que sean pagados por los consumidores o por los productores. A eso se le llama eh, al impuesto legal, pero resulta que en la práctica no necesariamente el que desembolsa el dinero es el que termina pagando el impuesto. Entonces, para estudiar eso, se estudia la incidencia del impuesto. ¿Quién verdaderamente paga el impuesto? Pues, por ejemplo, el ejemplo típico es el IGB, ¿no? El IGB que todos pagamos en cada producto que compramos. Nosotros no vamos a la SUNAT y depositamos el IGB de todo lo que compramos, ¿no? Sino es la empresa el que va y deposita el IGB una vez haciendo su declaración mensual, ¿no? Mensual de impuestos. Pero ese IGB, que es el 18%, en parte es pagado por los consumidores y en parte es pagado por los productores. Vamos a ver en un toque cómo se define o cómo se determina y de qué depende
qué parte de ese IGB, pues, o de cualquier impuesto, es pagado por consumidor o productor. Entonces, nos dice que es un impuesto sobre el consumidor, es un impuesto al consumo. Del 12%. Entonces, primero vayamos a la oferta. Teníamos que la oferta era Q igual a 5P menos 100. Como es un impuesto al consumidor, solamente va a afectar a la curva de demanda, no va a afectar a la oferta. Entonces, nuestra curva de oferta, perdón, va a quedar idéntica. Solamente por cuestiones matemáticas voy a despejar esto y lo voy a dejar mejor así. La oferta no cambia, la curva de oferta no cambia para nada. Pero como es un impuesto al consumidor, la demanda sí va a cambiar. Entonces, nuestra demanda inicial era P igual a 40 menos Q. Esa era nuestra demanda. Pero con el impuesto va a cambiar. Entonces, esto sin impuesto y con impuesto va a tener la siguiente forma. P es igual a 40 menos Q entre 1 más T. ST es la tasa impositiva del 12%. Entonces, veamos qué sucede si ST es grande. Si ST es grande, ¿qué pasa con el precio? Baja, ¿no? ¿Tiene sentido eso? Sí. Parece contraintuitivo, ¿no? Que si el impuesto aumenta, el precio baja. No parece algo intuitivo. Pero veamos lo siguiente. Dada una cantidad que quieren comprar, supongamos una camisa, si el impuesto aumenta, la persona va a estar dispuesta a pagar un menor precio. ¿Por qué? Porque además de ese precio, tiene que pagar el impuesto. Entonces, si había una casaca que estaba 100 soles, ahora con el impuesto va a estar 112 soles. Pero si yo quisiera comprar la misma casaca, mi valoración por esa casaca va a ser menos. Entonces, ese precio que ahora estamos viendo ahí, no lo vean como el precio de mercado, sino vean como la valoración de la persona por un producto o por una cantidad de productos dado. Entonces, la nueva demanda sería esta. ¿Puedes repetir ese último, profe? Ok, entonces, en este caso, no veamos el precio como si fuera el precio de mercado, sino como la valoración que le da una persona a una cantidad determinada de un bien. Entonces, si el impuesto de un bien sube, pero yo quiero comprar una cantidad dada de la cantidad, mi valoración por ese bien, lo que estoy dispuesto a pagar por ese bien, disminuye. ¿Por qué? Porque además del precio que está establecido, tengo que pagar un impuesto. Entonces, se me hace más caro. Entonces, si yo le doy al productor 100 soles, esos 100 soles en realidad, 12 soles se están yendo al Estado y solamente estoy pagando por la casaca el restante, ¿no? Solamente estoy pagando la resta de 100 menos 12. No estoy pagando el total. Si el impuesto fuera cero, lo que estaría pasando es que todo lo que le estoy pagando al productor es toda mi valoración, todo lo que valoro por esa casaca. Esto va a ocasionar que no tengamos solamente un precio. Cuando hagamos el gráfico, vamos a tener un precio que es el que recibe el producto,
que es el que recibe el productor, y un precio que recibe o que desembolsa el consumidor. Vamos a ver, creo que con el gráfico se ve más claro. Ya tenemos oferta, tenemos demanda, vayamos al equilibrio. En equilibrio, al igual que las cantidades que deben estar igualadas, también los precios deben estar igualados. Entonces, hagamos esto, igualamos. El T sabemos que es 12%, sería 0.12. Entonces, despejamos eso, tendríamos, para hacerlo más rápido, aquí ya tengo cuánto sale. Sale Q igual a 14,38. Esa cantidad reemplazada en la oferta o en la, perdón, esa cantidad reemplazada en nuestra oferta y en nuestra demanda va a ser distinta en realidad. No, pero va a ser la misma. Estoy yendo por otro camino. Ok, entonces es esto. Ese sería el precio y la cantidad de equilibrio, pero con el impuesto del 12%. Entonces ahorita parece un poco confuso, pero veamos con el gráfico, que es, como es más visual, es mucho más intuitivo. Tenemos precio acá, cantidad acá. Teníamos inicialmente que, bueno, la demanda no cambia, ¿no? La demanda va a ser la misma. Recordemos que la demanda cambia, la oferta es la que no. Bueno, la oferta, primero graficamos lo que no cambia, ¿no? Lo que no cambia es la oferta. La oferta era Q entre 5 más 20, por lo tanto tiene intercepto acá en 20. Tiene una pendiente de 1/5. Luego graficamos la demanda inicial. La demanda sin cambios era 40 menos Q. Entonces tenía intercepto acá 40 y tenía pendiente menos 1. Y luego nuestra curva de demanda con impuesto era esta. Entonces era P igual a 40 entre 1.12 menos Q entre 1.12, ¿no? Entonces ha cambiado el intercepto y ha cambiado la pendiente. Acá sería 40 entre 1.12. Ya 35.71 aproximadamente, menos 1 entre 12, que sería 0.083 Q. Entonces el intercepto está más abajo y la pendiente se acerca a 0, ¿no? Entonces va a estar más echada. Si está más echada, va a tener esta forma. Entonces la demanda con impuesto, que tendría una pendiente, así. Entonces nuestro equilibrio inicial era este punto A, donde la cantidad era 16.6. Y además nuestro precio era 23.3, ¿no?
Ahora nuestro nuevo punto de equilibrio va a ser la oferta que no cambió con la nueva demanda. Y la nueva demanda es esta verde, por tanto, este punto D va a ser el nuevo equilibrio, que como veíamos, era 14.38 y 22.88. Entonces resulta que hay dos efectos, ¿no? Un efecto donde cae la cantidad producida y un efecto donde el precio pasa de 23 a 22. Entonces un impuesto lo que está haciendo, un aumento del impuesto, y acá aparece esta contradicción, ¿no? Que el precio cae. Pero en realidad no es que el precio caiga, sino que ese precio 22.8 es el precio que paga el consumidor netamente por el producto. Además de ese 22.8, el consumidor tiene que pagar el 12% de impuesto. Entonces, prolongamos esa línea verde que teníamos acaso que pasaba por B, hacemos chocar con la curva de oferta, y acá vamos a tener un precio que es el precio que recibe el productor. Entonces, ese 22.88 va a ser el precio que desembolsa el consumidor, y el PP que está acá arriba va a ser el precio que recibe el productor. Entonces, veamos. La diferencia entre ese PP, que es lo que recibe el productor, y el precio que desembolsa, perdón, es al revés esto. Perdón, chicos, estoy con sueño todavía. Okay. El consumidor va a pagar un precio que es alto, pero parte de lo que va a pagar se va a ir al Estado, y al productor solamente le va a quedar una parte. Entonces, al productor le va a quedar solamente 22.8, aunque el consumidor ha pagado más. En este caso, el consumidor ha pagado 25.62. Lo que pagó el consumidor, no todo llega al productor, porque parte se va al Estado. Entonces, esa diferencia entre el precio que pagó el consumidor menos lo que recibió el productor es el impuesto, ¿no? Es el impuesto por cada unidad que se ha vendido. Entonces, esa diferencia es 2.74. Ese por ciento que habíamos puesto de impuestos se traduce en soles en 2.74 unidades monetarias por cada unidad vendida. Si queremos saber la recaudación, lo que deberíamos hacer es multiplicar todo lo que se vende en el mercado por ese impuesto, ¿no? 2.74. ¿Cuánto se vende en el mercado? 14.38. Esa multiplicación va a ser nuestra recaudación. Multiplicamos eso, sería 14.38 por 2.74, sería 39.40. Visualmente, esta altura, que es 2.74, por esta base, que es 14.38, el área que contiene
ese rectángulo es la recaudación. Entonces ya hemos hallado la recaudación, hemos hallado el precio del consumidor, el precio del productor, los equilibrios. Ahora lo que falta es hablar de la incidencia. Entonces la incidencia tiene que ver con lo siguiente. Al momento de que se pone un impuesto alto, suceden dos cosas. Una, que el precio es tan alto que las personas deberían dejar de consumir, consumidores dejan de consumir. Y por otro lado, los consumidores que siguen consumiendo pagan más por la misma cantidad. Entonces, el consumidor se ve afectado por dos cosas. Uno, porque hay un grupo de ellos que deja de consumir y otro grupo de ellos que sigue consumiendo, pero la misma cantidad a un precio distinto. Entonces, veamos ese efecto en el gráfico. Entonces, en el gráfico resulta que inicialmente nuestros consumidores estaban en el punto A comprando 16.6, ¿no? Uh-huh. 16.6 y ahora van a tener que inicialmente nuestros consumidores estaban comprando en ese punto 23.3 y ahora van a tener que pagar 25.62. Entonces es uno de los efectos. Aumenta el precio para ellos. Y por otro lado, van a tener que consumir menos. Estaban en 16 y ahora van a tener que pagar, perdón, van a tener que consumir menos, van a tener que consumir 14.38. Entonces teníamos que el excedente del consumidor inicialmente era todo esto, ¿no? ¿Recuerdan? Todo eso era el excedente del consumidor. Ahora resulta que, como el precio ha subido, es desde este punto que va a ser el excedente del consumidor. Ese nuevo rectángulo es el excedente del consumidor. Esta diferencia que voy a marcar en azul sería la variación del excedente del consumidor. Y del mismo modo para el productor, ¿no? Para el productor, si sube el precio, resulta que por un lado va a vender menos y por tanto va a tener menos ganancias. Y por otro lado, va a ver unas ventas, va a seguir viendo ventas, pero va a estar recibiendo menos por la misma cantidad que está vendiendo, ¿no? Porque si recibía antes 100 netos, ahora tiene que recibir menos el impuesto. Entonces, esos dos efectos también se ven acá. Antes recibía 23.3, ahora recibe 22.8, y antes de que vendía 16.6, ahora vende 14.38. El excedente del productor era todo esto. Ahora se reduce solamente a esto. Y lo que marco ahora en rojo es la variación del excedente del consumidor. Y este triángulo de acá que ya no corresponde al nuevo excedente del consumidor ni al nuevo excedente del productor, se le va a llamar pérdida de eficiencia social, el PES. Y ese PES está asociado a eso, ¿no? Está asociado
a que ahora hay personas que ya no compran, entonces esas personas simplemente es como si salieran del mercado, ya no demandan nada, porque ya no les da dinero. Que terminan por el producto que van a consumir. ¿Ves el efecto de que dejan de consumir y de que los que se quedan consumiendo terminan pagando más? Diego, ¿Qué más nos piden en ese ejercicio? Dime, espérame. Diego, ¿podrías no volver a nombrar los nombres de las áreas para poderlos señalar bien? Porque me confundí después de la nueva variación, después del nuevo excedente de consumidor, dijiste que el azul Ajá, era el ya vamos a... excedente. Ajá. Teníamos esto inicialmente, ¿no? Este era el excedente del consumidor y este es el excedente del productor. No. Ahora resulta que vamos a tener un precio diferente para consumidor y productor. Entonces, esta área va a ser la recaudación. Lo que queda del excedente del productor por encima de ese rectángulo eh, rojo sería el nuevo excedente del consumidor, ¿no? Y lo que queda por debajo de ese área roja va a ser el nuevo excedente del productor. Entonces tendrías dos excedentes, ¿no? Un excedente inicial y un excedente final del consumidor. Y como vimos en clases, la variación del excedente del consumidor, ¿no? Entonces, este área, la resta de esos dos triángulos es esto, ¿no? Eso sería la variación del excedente del consumidor. Y lo mismo para el excedente del productor. Tienes la variación del excedente del productor, tienes un excedente del productor inicial y un excedente del productor final. O sería la diferencia del triángulo completo que teníamos acá abajo, menos ese triángulo que está acá. Entonces, esta área sería la variación del excedente productor. Pero, quería dibujar esto. Como hay un montón de temas acá, no se puede graficar todo de una sola porque se superpone. Otra forma de ver impuestos es lo siguiente. Quizás la forma más sencilla. Cuando enseñan ingeniería, como ellos son más matemáticos y no intuitivos, no necesitan la intuición, se dice lo siguiente. Esta es la oferta, esta es la oferta, esta es la demanda. Se dice que un impuesto en realidad es una cuña. Entonces, el impuesto es así de grande, agarro el impuesto y lo hago encajar acá. Ese sería mi impuesto. Si es mi impuesto al consumidor, lo que hago es agarrar mi demanda y hacerla pasar por ese punto. Si el impuesto es al productor, agarro la oferta y lo hago pasar por ese punto. Ese es gráficamente. No hay mucha intuición ahí. Entonces, resulta, pues solamente para que se les facilite a veces cuando necesitan graficar. Entonces, todo esto es la recaudación, ¿no es cierto? Pero resulta que la suma del excedente del productor y del consumidor inicialmente era todo esto, ¿no? Todo ese rectángulo grande. Ahora, la suma del excedente del consumidor, después del impuesto,
con la suma del excedente del productor va a ser esto. Y lo que se lleva el Estado va a ser esto. Este rectángulo que queda acá no se lo lleva nadie, ¿no? No se lo lleva ni el consumidor, ni el productor, ni el Estado. Eso se llama el PES. Ese PES está asociado a que hay personas que al no tener el dinero suficiente para comprar con ese nuevo impuesto, se retiran del mercado. Hay consumidores que se retiran del mercado. Y además, hay los que se quedan terminan pagando más por la misma cantidad del bien, ¿no? Entonces, ese PES está asociado a eso. Que hay consumidores que simplemente se van o que si se quedan, pagan más. ¿Hay preguntas, chicos? Esto de impuestos es un poco complicado. Siempre ha sido un problema para explicar. Ok. Y ahora nos falta la incidencia. Entonces resulta que acá tenemos lo siguiente. Voy a volver a graficar acá. Nos hemos ido sin la incidencia. Teníamos esto, precio, cantidad, la demanda, la oferta. Acá pusimos el impuesto. Este era el precio de competencia cuando no había impuesto. Y ahora vamos a tener el precio del consumidor acá arriba. Y el precio del productor acá abajo. Entonces, resulta que todo este impuesto T, que hemos hallado que era 2.74, va a ser pagado en parte por el consumidor y en parte por el productor. Entonces, el consumidor antes de impuesto pagaba P asterisco, ¿no? Y ahora con el impuesto paga PC. Está pagando más. El productor recibía en competencia sin impuesto P asterisco, pero ahora recibe un precio menor que es PP. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Lo que paga el consumidor en porcentaje del impuesto, o sea, la parte del impuesto que paga el consumidor sería esa diferencia de PC menos el precio de competencia entre el T, y lo que el productor paga en porcentaje del impuesto sería el precio de competencia menos el precio que ahora recibe entre el T. Entonces, ese T, que es un 100%, se va a dividir en dos partes. Podemos hacer ese cálculo con nuestros datos. El precio del consumidor era 25.62 menos 23.3 entre 2.74. Aquí era 23,3 menos 22,88 entre 2.74. Entonces el consumidor termina pagando 84.67 y el productor 15.33. Entonces, si bien es cierto, es un impuesto que paga el consumidor,
la incidencia nos dice que el más perjudicado sí es el consumidor, pero también en parte el productor es perjudicado. El 15,33% es asumido por el productor y el 84,67% es asumido por el consumidor. Eso es la incidencia de los impuestos. Hasta ahí preguntas, chicos. Ok, entonces veamos qué viene luego. En el 3 nos dice lo siguiente. En el mercado de carne, la oferta y demanda son las siguientes. La oferta es igual a 40 más 4P y la demanda es igual a 120 menos 4P. Hay el equilibrio de mercado y grafique. Entonces, simplemente graficar es, bueno, hallar el equilibrio simplemente igualar demanda con oferta. Va a salir que P es igual a 10. Ese precio es reemplazando en la oferta o en la demanda, nos va a salir que es 80. La cantidad, graficamos. Acá precio, acá cantidad. A la oferta nos dice lo siguiente. ¿Dónde está la oferta? Acá está la oferta. Si la cantidad es 0, el precio va a ser negativo, ¿no? Menos 10, si no me equivoco. Entonces va a ser algo así. La demanda es 120 menos 4P. Entonces sería así. En esos puntos son los que corta la oferta y la demanda a los ejes. Y sabemos que el equilibrio está en cantidad 80 y en precio 10. En la parte B nos dice, el gobierno, bajo su política de mejorar la nutrición de los ciudadanos, decide establecer un subsidio de 2 soles por kilogramo de carne producida. Hay el nuevo equilibrio, hasta ahí. Ok. Entonces, al igual como enseño en ingeniería, lo más intuitivo es lo siguiente. Tienes precio, tienes cantidad, tienes demanda, tienes oferta, tienes un subsidio que tiene ese tamaño. Dijimos que si era impuesto, la cuña venía hasta acá, ¿no? Pero si es un subsidio, que es lo opuesto a un impuesto, hay que hacer encajar esa cuña, pero desde el otro lado. Si te dicen que es un subsidio al productor, haces encajar una nueva oferta que pase por ahí. Si te dicen que es un subsidio a la demanda, haces encajar tu demanda o tu nueva demanda por ahí. Entonces, eso solamente para que tengan una intuición gráfica. Okay, entonces, veamos. El subsidio es de 2. Vamos a ver. El subsidio es de 2 unidades monetarias. Como es un subsidio a la producción, entonces la demanda no.
Demanda no cambia. Lo que va a cambiar es la oferta, porque ahí va el subsidio. Entonces teníamos que la oferta tenía esta forma. QS es igual a 40 más 4P. Como es un subsidio, y el subsidio es una unidad monetaria, no podemos sumarle acá o restarle acá 2, ¿no? Porque estaríamos asumiendo que 2 es una cantidad. Entonces tenemos que despejar esa curva de oferta y dejar en términos, bueno, dejar el precio despejado, ¿no? Entonces sería Q entre 4 menos 10. Entonces esa sería nuestra oferta inicial, pero resulta que nos están diciendo que ahora nuestro productor, además de lo que va a recibir, bueno, recordemos qué es el productor, qué es la curva de oferta. La curva de oferta a una empresa es esto, ¿no? Costo igual al precio igual al costo marginal. Entonces nos está diciendo esta función que la empresa vende exactamente a lo que le cuesta producir una unidad del bien. Un subsidio de 2 soles por cada unidad producida, lo que nos está diciendo es que ahora le va a costar menos producir. Entonces lo que debería hacer es acá restarle esos 2 soles de subsidio. Ahora, con ese subsidio, la empresa tiene costos menores y por tanto puede ofrecer al mercado a precios menores. Entonces, esta sería mi curva de oferta con, con subsidio. Sería así. Esa nueva curva sería acá más o menos. Con subsidio. Entonces, esa nueva curva de oferta la igualo con mi curva de demanda, que era, esta es oferta, ¿no? Curva de demanda, esta es mi demanda, la puedo despejar en términos de, bueno, en P, sería P es igual a 30 menos Q entre 4. Tengo demanda y oferta, las igualo y me va a salir que la cantidad es 84 y que el precio es 9. Entonces, ese nuevo punto, voy a llamarle el punto B, me dice que estamos transando de mercado 84 a un precio de 9. ¿Qué nos decía el enunciado de nuestro ejercicio? Que el gobierno estaba preocupado por la nutrición, ¿no? Y por eso quería promover el consumo de carne. Entonces, ha tenido efectos, ¿no? Ahora la gente puede comprar más carne. Ahora puede comprar 84 kilogramos, antes solamente 80. Entonces, sí, resultó su política de subsidio. Ahora veamos qué nos piden. Calcular el subsidio total. Ok, entonces veamos el subsidio. Nosotros tenemos dos ofertas, la oferta sin subsidio y la oferta con subsidio. Resulta que el productor, cuando optimiza, está optimizando pensando en ambas curvas. Entonces, lo que vamos a hacer es agarrar este punto B, que está acá, proyectarlo sobre la oferta inicial y ver a qué precio corresponde.
ese precio que corresponde es 11. ¿Cómo haría eso? Simplemente agarrar el 84 y reemplazarlo en mi curva de oferta sin subsidio, ¿no? Y me va a salir que es 11. Entonces, esta diferencia, 11 y 9, es 2, ¿no? Ese es el subsidio. Si yo multiplico el subsidio, que es 2, es un subsidio por unidad, multiplicado por todo lo que se transa en el mercado, que es 84, me da un área, ¿no? Esa multiplicación me da un área. Entonces, ese área va a ser lo que el Estado desembolsa para financiar el subsidio. Sería 84 por 2. El subsidio total, que es lo que desembolsa el Estado, sería 84 por 2. Y finalmente me pide cómo cambian el excedente del consumidor. El excedente del consumidor muestra gráficamente. Entonces, al igual que el caso anterior, o bueno, parecido al caso anterior, vamos a ver que va a haber un excedente del consumidor inicial, un excedente del consumidor final. Entonces, veamos cómo sucede ello. Entonces, veamos así. Si cuando teníamos impuestos, los excedentes se reducían, cuando tenemos subsidio, debería pasar lo contrario, ¿no? Los excedentes deberían aumentar. Vamos a ver cómo se grafica eso. Okay. Entonces, inicialmente, sin subsidio, este era nuestro excedente del consumidor. Este era nuestro excedente del productor. Ahora con subsidio, resulta que todo esto es lo que desembolsa el Estado. Por acá pasa mi curva de oferta con subsidio. Este va a ser mi cantidad consumida. Esta es mi cantidad que finalmente se transa en el mercado. Este va a ser el precio al cual recibe el productor y este es el precio al cual paga el consumidor. Entonces, el precio en equilibrio era 10, ¿no? Resulta que con el subsidio, el productor o el consumidor va a pagar 9. Va al mercado, nuestro consumidor, con 9 soles, ahora puede comprar 1 kilo de carne. Pero el Estado, por cada unidad que vende el productor, le va a adicionar 2 soles. Entonces, el productor va a terminar recibiendo 11 soles, ¿no? Esos 2 soles es lo que el Estado está poniendo aparte. Entonces, recordemos qué cosa era el excedente del consumidor. El excedente del consumidor era la diferencia entre lo que estaba dispuesto a pagar el consumidor menos lo que realmente pagaba. Entonces, para una unidad, para una cantidad pequeña, esto era lo que estaba dispuesto a pagar el consumidor. Ahora va a pagar solamente 9 soles, ¿no? Para una cantidad
acá un poco mayor, está dispuesto a pagar un poco menos, pero termina pagando 9. Y así termina pagando. Y esto hasta el punto donde consume, ¿no? Consume Q. En este caso ese Q es 84. Por otro lado, para el caso del productor, el excedente del productor era la diferencia entre lo que recibía menos el precio que estaba dispuesto a aceptar, o lo que le costaba, en otras palabras. Entonces, por ejemplo, para esta unidad de acá, estaba dispuesto a recibir o a cobrar un precio bajo, pero termina cobrando 11. Porque esto el Estado le da 2 soles más, entonces recibe en realidad 11. Para esa cantidad estaba dispuesto a dar 0, pero recibe 11. Y así hasta la cantidad que se transa de mercado, que es 84. Entonces, acá resulta que el excedente del consumidor nuevo y el excedente del productor nuevo, que son posteriores al subsidio, se superponen, ¿no? Y es interesante. Y se superponen solamente porque hay alguien externo que está poniendo dinero que hace posible eso. Y ese ente externo es el Estado. Entonces, el excedente del consumidor y el excedente del productor crecen gracias a que el Estado pone dinero y ese dinero es el que se reparten los productores y consumidores eh, para, para aumentar sus excedentes, ¿no? Pero va a haber algo acá que no es excedente del productor ni es excedente del consumidor. Ese triángulo que acá estoy marcando en azul. Ese azul también va a ser una pérdida de eficiencia social. Y esa pérdida de eficiencia social va a estar asociada a lo siguiente. Los productores van al ver que tienen la posibilidad los productores, al ver que siendo ineficientes, igual pueden seguir produciendo porque su costo, parte de su costo está siendo asumido por el Estado, van a empezar a producir menos de lo necesario para la sociedad. Entonces, por tanto, va a haber como un desabastecimiento, en teoría, que va a estar asociado a ese peso. Pues por eso es que siempre va a haber PES tanto en impuestos como en subsidios. ¿Tienen preguntas de ellos? Diego, una pregunta. Dime. ¿Por qué el excedente del productor no sería el área que está por debajo del equilibrio, por encima del acuerdo de oferta nueva con subsidio y por debajo del equilibrio? Repíteme, por favor. O sea, con el subsidio se ha dado una nueva oferta, ¿verdad? Sí. Entonces, con la definición de que el excedente del productor es el área comprendida entre debajo del equilibrio y por encima del acuerdo de oferta, ¿por qué no sería esa área? Sí, es que ya es que por eso ese tema es difícil de explicar. Ya, bacán. Resulta que esta curva de oferta de subsidio no es una curva en realidad que se materializa en la vida real. Es como una curva de referencia. No sé si han visto ustedes todavía externalidades, pero cuando ven externalidades siempre asumen que hay una curva de referencia, pero esa curva no se materializa. Entonces, mírenlo de esta forma. Esta curva de oferta es como si fuera simplemente
la promesa del Estado. Pero esa promesa del Estado solamente se va a materializar en el punto donde tienes que realmente hay transacciones, ¿no? Entonces, esa curva de oferta con subsidio es una promesa, en realidad no existe en la vida, pero lo que hace el productor es tomar en cuenta esa promesa para optimizar. Lo que realmente le cuesta a la empresa es esta oferta. Esta oferta sin subsidio es la que representa verdaderamente los costos de la empresa. Esta oferta 2 no está representando verdaderamente los costos de la empresa. Es esa la pequeña diferencia. Entonces, en realidad, esta oferta 2 no es una curva entera, sino solamente es un punto. Solamente se materializa en un punto. ¿Más o menos claro? Entonces, si queremos hallar los excedentes del consumidor inicial, excedente del consumidor final, excedente del productor inicial, final, es simplemente hallar las áreas, ¿no? Son triángulos, hay un trapecio por ahí, simplemente hallarlos. En ese caso, me doy cuenta de que tanto productor como consumidor están como que aumentando su excedente en la misma área, ¿verdad? Exacto. Y esos se están sobreponiendo, o sea, uno encima del otro, gracias a que existe ese subsidio que está metiendo el consumidor, el gobierno. Entonces, otra forma de ver esto es lo siguiente. El excedente del consumidor final, que vamos a ponerle 1, más el excedente del consumidor, perdón, del productor final, que es 1, tiene que ser igual al excedente del consumidor 1, perdón, esta área 1, 0, más el excedente del consumidor del productor 1, más el subsidio. Ahora, dame un segundo. Claro, debería ser así. Si harías, como dijiste, que el excedente del consumidor final utiliza esta curva, esta identidad que está abajo no se cumpliría, ¿no? O si quieren comprobar si sus números están bien, podrían aplicar esto al final. Por ejemplo, dense cuenta que cuando hablamos de impuestos, el precio del consumidor es arriba y el precio del productor abajo. Y cuando hablamos del subsidio es al revés, ¿no? Precio del productor arriba y precio del consumidor abajo. Es una gran diferencia para tomar en cuenta siempre. Otra diferencia importante que estamos viendo acá es que hemos visto el impuesto como porcentaje y hemos puesto el subsidio como una unidad de soles, ¿no? ¿Cómo sería un subsidio,
pero en porcentaje. Si tendríamos un subsidio en porcentaje, por ejemplo, si nos decían, esta es la oferta y queremos un subsidio del 4%. Lo que hubiéramos hecho es hacer lo opuesto al impuesto. En el impuesto habíamos puesto P igual a 40 menos Q entre 1 más T. Que hubiéramos hecho en el subsidio entre 1 menos T. ¿No? Si uno ha dicho subsidio, pero en porcentaje. ¿Qué hubiera pasado si nos hubieran dicho en impuesto, en lugar de que sea en porcentaje, que sea en una cantidad fija de soles? A este precio hubiéramos restado o sumado. Sumado, ¿no? Si era P igual a 40 menos Q, hubiéramos sumado un T. Si es que lo que nos pedían era un impuesto en suma fija. Entonces, hay que tomar en cuenta siempre si nos dicen si es impuesto en porcentaje, si es subsidio en porcentaje, si es impuesto en suma fija o subsidio en suma fija. A ver, luego sigue. Es 1:30. Ok, entonces al toque. La pregunta 4 dice lo siguiente. La demanda y oferta de trabajo vienen dada por la siguiente. La cantidad de trabajo demandada tiene esta forma, menos 100 W más 1800. La oferta de mano de obra tiene la forma 350 entre W, donde L representa el número de personas empleadas y W salario por hora. ¿Cuáles serán los niveles de equilibrio de W y L en el mercado? Entonces, no hay subsidio, no hay impuesto, solamente igualar la oferta y la demanda. Sería menos 100 W más 1800 igual a 350 W, y W nos va a salir 4. Ese 4 lo podemos reemplazar en la oferta o en la demanda y nos va a salir lo mismo. Nos va a salir que la cantidad que finalmente se contrata en el mercado son 1.400 trabajadores. En la parte B nos dice, suponga que el gobierno quiere imponer un salario mínimo de 5 soles, determine cuál será el nivel de empleo, de equilibrio, habrá desempleo. Entonces, por ley, están obligados a las personas, o a las empresas, perdón, a cobrar un salario de 5 soles. Entonces, verifiquemos primero la oferta y la demanda. Veamos, la oferta tendría la siguiente forma. La demanda tendría la siguiente forma. En equilibrio se cobra 4 soles la hora, o se paga 4 soles la hora, y se contratan 1.400 personas. Y nos dice que ahora el Estado va a decir que se tiene que pagar como mínimo 5 soles, que está por encima del equilibrio. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Veamos. Este punto, ese 5 va a limitar a nuestra demanda y también va a limitar a nuestra oferta. Entonces, a 5 soles, las empresas solamente van a demandar esta cantidad L1, pero a ese salario de 5 soles, los trabajadores van a querer trabajar más. Entonces va a ser L2. Entonces, con salario de 5,
va a haber más gente queriendo trabajar, pero va a haber empresas que van a querer menos trabajadores. Entonces, hay más oferta de trabajo de la demanda. Entonces, esta diferencia va a ser ese exceso de oferta. Hay muchos que ofertan trabajo, hay pocos que quieren ofertar el trabajo a ese precio. Entonces, queremos saber cuál es el tamaño de esa brecha. Entonces, lo que hacemos es simplemente reemplazar 5, tanto en la oferta como en la demanda. Entonces, acá reemplazamos, este sería L igual a menos 500 más 1800. Y acá sería L igual a 350 por 5. Sería 1300. Y acá sería 1515, 1700, 1400. Entonces acá cambiamos, borramos esto y ponemos acá 1300. Entonces el exceso de oferta va a ser esa diferencia, ¿no? 450 de exceso. Hemos pasado de un equilibrio de 1400 a un equilibrio de 1300. Entonces, según la pregunta, ¿habrá desempleo? Sí, ¿no? Porque ahora esas 100 personas van a perder su empleo y además va a haber un montón de gente que va a querer trabajar. 1750 personas van a querer trabajar, pero finalmente solamente 1300 van a conseguir empleo. Entonces, lo que se materializa en realidad en el mercado es este 1300. Ese es el punto de equilibrio B. El punto de equilibrio B es en realidad el nuevo equilibrio. Entonces, ese nuevo equilibrio, vamos a decir que, a ver, ¿qué más nos piden? B, supongo que debe ser un empleo de equilibrio. Entonces, el nivel de equilibrio nuevo va a ser 1300 y habrá desempleo. ¿Qué más? En la parte C nos dice lo siguiente. Analice gráficamente cómo cambia el excedente del consumidor y el excedente del productor después de la medida. Además, calcule la variación del excedente del consumidor y del productor. Ok. Entonces, agarremos esto y lo copiamos acá. Entonces, en el primer gráfico voy a poner los excedentes iniciales y en el segundo gráfico los excedentes después de la imposición del salario mínimo. Entonces, inicialmente el excedente del productor, del consumidor, era todo esto, ¿no? Y el excedente del productor era todo esto. Porque nuestro equilibrio era A. Ahora nuestro equilibrio es B. Entonces, nuestro excedente del consumidor va a ser lo siguiente. Las personas estaban dispuestas a pagar esa cantidad, pero terminan pagando 5. Ese sería el excedente del consumidor, es decir, se ha reducido. Y el excedente del productor sería lo que estaban dispuestos los trabajadores a recibir versus lo que realmente reciben, que es 5. Entonces, ahora los trabajadores reciben un salario mayor que 5. Todo esto sería el excedente del productor, pero resulta que nos vamos a parar acá. Como el punto B es el punto de equilibrio, nos paramos en ese punto. Ya no seguimos acá, sino nos quedamos ahí. Entonces, estamos formando en realidad un trapecio, ¿no? Un trapecio es el excedente del productor. Entonces, aparentemente, los trabajadores están recibiendo un salario mayor, pero solamente son aquellos que se han quedado empleados. Esos 100 que perdieron el empleo, ahora ya no tienen excedente, su excedente es 0.
Entonces, ese área asociada a esa pérdida de empleo de 100 personas y además asociada a que ahora los que han quedado reciben un mayor sueldo, que para los productores es mayor gasto, es este PES, ese área roja. Entonces, esa área roja, PES, está asociada, uno, a que hay personas que pierden su empleo, y otra, a que los productores ahora tienen que pagarle más a los trabajadores por la misma actividad que hacían antes. Entonces, la pregunta es, está clarísimo que el excedente del productor, del consumidor, perdón, se reduce, ¿no? El área verde se reduce. Pero no está claro qué sucede con el área del excedente del productor, que es las áreas azules. Entonces, dependiendo, es de esperar que haya caído, ¿no? Pero eso es mejor comprobarlo con números, con matemática. Entonces, la variación del excedente del consumidor sería la diferencia entre el área verde de la izquierda, del gráfico de la izquierda, perdón, el gráfico verde, el área verde del gráfico de la derecha, menos el área verde del gráfico de la izquierda. Sería excedente del consumidor inicial menos excedente, perdón, final, excedente del consumidor inicial. Y la variación del excedente del productor debería ser el excedente del productor final menos el excedente del productor inicial. Entonces, para saber esas áreas tengo que saber los puntos donde cortan, ¿no? Por ejemplo, acá necesito saber este punto. Si quiero saber ese punto, ¿qué hago? Agarro 1300, que es el L, y lo reemplazo en la curva de oferta, y va a salir que es 3.7. Corta la oferta al eje, lo corta en 0. Ya, con todo eso ya puedo hallar mis excedentes. Acá sería el área verde, era 1300, porque es entre 2 menos el otro excedente del consumidor inicial, que sería 1400, por 18 menos 4, entre 2. En el caso del excedente del productor final sería 5 más 5 menos 3.71, entre 2, por 1300, menos 4 por 1400, entre 2. Y bueno, si quiero saber el PES, ¿cuánto es el PES? Hallo el área de ese triángulo, que sería la base, que es 5 menos 3.7, por la altura, que es la diferencia entre 1400 menos 1300, como es un triángulo, entre 2. Entonces creo que en este caso es bastante sencillo. Bueno, al menos para mí, esto de precios topes, precio mínimo, precio máximo, es más fácil que impuestos y subsidios. Es más intuitivo. Pasemos al 5, no lo vamos a terminar por tiempo, pero vamos a plantearlo. En clase han visto este modelo y creo que la profesora lo solucionó con un lagrangiano gigante, ¿no? En el ejemplo que vamos a hacer hoy, particularmente no me gusta tener lagrangianos grandes porque, primero porque pierdes
la interpretación, porque estás haciendo solamente un ejercicio matemático, no tienes intuición de por qué. Y segundo, porque como es una expresión grande, a veces algebraicamente te equivocas en el signo, escribes mal un número, tu 3 parece un 8 y te equivocas. Mientras más grande es una expresión matemática, es más probable que te equivoques en esas pequeñas cosas, ¿no? Entonces yo lo voy a hacer por partes, no voy a utilizar la Lagrangiano, sino voy a hacerlo más intuitivamente. Entonces dice, sea una familia urbana que se autoemplea en un negocio familiar y cuya función de utilidad es la siguiente. Su utilidad depende de 3 argumentos. Nos dice que QA elevado a la 0.5 más QM elevado a la 0.5 más H a la 0.5. Donde la familia produce el bien QA, entonces el bien QA es un bien que produce y que autoconsume y además lleva al mercado. Entonces, por ejemplo, pensamos en una granja, ¿no? Producen trigo, consumen parte del trigo y que lo que les sobra lo llevan al mercado. Y vende, y también consume el bien QM, pero es un bien industrializado, por ejemplo, que solamente se adquiere en el mercado. Entonces, también consumen enlatados de pescado, no lo pueden producir ellos, solamente lo pueden comprar en el mercado. Y finalmente, también tienen satisfacción por la cantidad de ocio que disfrutan. Para producir el bien QA, la familia utiliza L y materia prima X, combinándolos con la siguiente función de producción. Entonces, la cantidad del bien QA se determina por la cantidad de L y de X que utilizan con la siguiente forma funcional. Plantea el problema de maximización de utilidad de la familia, indique claramente cuáles son las restricciones y cuáles las variables endógenas y exógenas del problema. Entonces, el problema planteado sería el siguiente. Maximizamos la utilidad, que es esta, sujeto a que la familia tiene una tecnología que les permite producir el bien A con la combinación de esos de trabajo y de insumos. Además, nuestra familia tiene una restricción, que es que no tiene cantidad de tiempo infinita, sino tiene una cantidad de tiempo determinada que esté. Y esa cantidad de tiempo la divide entre ocio y horas de trabajo. Luego, al ser una familia, tiene una restricción presupuestaria, una restricción de cuánto dinero entra y cuántos de sus ingresos y cuántos son sus gastos. Entonces, por un lado, nuestra familia tiene ingresos. Esos ingresos van a ser los siguientes. Si la familia trabajara todo el tiempo, todo el día, ganaría W por T. Ese es su ingreso potencial. Lo que ganaría si trabajara todo el día. Además, tiene como familia productora un beneficio que se deriva de la producción del bien QA. Esos son todos sus ingresos. Pero tiene los siguientes gastos. Va a gastar en comprar el bien QA, asumiendo de que compraría todo el bien A en el mercado, debería desembolsar ese monto, ¿no? PA por QA. Si no produjese ellos mismos ese bien, deberían de gastar todo eso. Además, para comprar el bien de mercado M, deberían desembolsar PM por QM. Y hay un costo de oportunidad en el ocio, ¿no? Mientras duermes o mientras estás ocioso, estás perdiendo ingresos. Entonces, cada hora de sueño te cuesta W por H. Entonces, esa sería su restricción presupuestaria, que ya la habíamos visto en el modelo anterior. Pero además, nuestra familia es una familia productora. Entonces, hay otra restricción,
que son sus beneficios. Y sus beneficios son sus ingresos menos sus gastos en insumos. Entonces, lo que ingresa la familia es todos sus ingresos, que sería el precio de ese bien por la cantidad de ese bien, menos los costos. En el enunciado nos dice que hay dos insumos, trabajo y materia prima, todo lo que gasta en salarios y todo lo que gasta en materia prima. Entonces, este es el problema de maximización de utilidad. Queremos ver las endógenas, las exógenas. A ver, veamos. Endógenas, exógenas. Exógenas van a ser todos los precios de mercado. Por ejemplo, precio de A, W, precio de X, precio de M. T, que es una cantidad dada, no está en el modelo. Bueno, es una cantidad dada que puede ser 24 horas, que dura el día. Y las endógenas es todo lo que va a consumir el bien A, todo lo que va a consumir bien M, las horas de ocio, las horas de trabajo. ¿Qué más? ¿Qué nos falta? Creo que son todos, ¿no? Y bueno, el ingreso, o el beneficio, perdón, que también va a ser endógeno. En la parte B nos dice, obtenga las curvas de demanda y de trabajo y de la materia prima. Entonces, una opción, como ya les dije hace un rato, era hacer un lagrangiano gigante. Seguro era su lagrangiano, es igual a su función de utilidad, más lambda 1 por la primera restricción, más lambda 2 por la segunda restricción, y así, ¿no? Un lagrangiano gigante, y derivaban ese lagrangiano respecto a todas sus endógenas. Eso es lo que hicieron con la profesora. Pero, para ser más ordenados, yo hago el ejercicio de esta forma. Primero voy a asumir que la familia solamente es productora. ¿Ok? Entonces, si yo asumo que la familia solamente es productora, lo que me va a interesar es maximizar el beneficio. Entonces, maximizo el beneficio, que sé que es la multiplicación de P por A por Q, menos los costos, sujeto a que la cantidad de ese bien se produce con esa combinación de insumos. Puedo agarrar este QA y reemplazarlo acá. Tengo maximización del beneficio, que es PA por L a la 2 entre 5, X a la 1 quinto, menos WL menos PX por X. Ahí tengo un problema de maximización irrestricto, ya no necesito lagrangiano, y en ese problema de maximización tengo dos endógenas. El productor, esa familia productora, puede decidir cuánto mano de obra utilizar y también debe decidir cuánto de insumos o materia prima utilizar. Entonces derivo respecto a los dos. Primero a mano de obra, saldría 2 quintos por precio de A por L a la menos 3 quintos por L a la 1 quinto menos W es igual a 0. La otra endógena es X, entonces sería derivar respecto a X, sería 1 quinto por precio de A por L a la 2 quintos por X a la menos 4 quintos menos precio de X igual a 0. Puedo dividir estas expresiones. Entonces, agarro todo esto. Acá despejo W. Todo eso lo divido. Tengo esa división. Despejando esa división,
se va el 1 entre 5, se va el precio de A, me quedaría que 2x entre L es igual a W entre P de X. En esa expresión puedo poner esto, XL es igual a W entre 2PX. Esta expresión es interesante porque a la izquierda me está dando una relación de cantidades de los insumos y a la derecha me está dando una relación de precios. Entonces, eso me va a ayudar para luego reemplazarlo en cualquiera de mis condiciones. Por ejemplo, acá lo puedo reemplazar o acá lo puedo reemplazar. Entonces, si yo tengo x igual a WL entre 2P de X, puedo reemplazarlo en la primera restricción, que era esta. A ver, entonces opero ahí, sería precio de A, x a la 1/5 entre L a la 3/5 es igual a W. Todavía no he reemplazado ahí, estoy todavía viendo 2 precio de A, x 1/5 es igual a 5WL a la 3/5. Y ahora recién reemplazo el X, que sería BWL 2P de X a la 1/5 es igual a 5WL a la 3/5. En esa expresión que tenemos ahorita, resulta que la única endógena es L, ¿no? Todas las demás son exógenas. Precio de A, precio de X, W son exógenas. La única que es endógena ahí es L. Entonces, mi objetivo, mi goal, ahí va a ser despejar L. Entonces, si nos queda 5 minutos, voy a despejar. Ya lo tengo anotado acá. Tendría esta forma. Entonces, esta sería mi demanda por trabajo. Esto lo reemplazo acá y me va a salir mi demanda por insumos. Mi demanda de mano de obra y mi demanda de insumos. Si yo ya tengo mi demanda de insumos y mi demanda de mano de obra, puedo tener la cantidad que produzco el bien, ¿no? Si yo sabía que mi cantidad de A tenía esta forma funcional, reemplazo esta L y este X en esa función y me va a dar exactamente lo que produzco. Ahí he reemplazado X. Ahora voy a reemplazando todo, me quedaría lo siguiente. 2 entre W por PX a la 1 medio por precio de A entre 5 a la 3 medios. Entonces, ¿por qué es interesante esta nueva función a la que he llegado? Porque esa cantidad que ahora tengo de producción es una cantidad que solamente depende de exógenas. El precio de A, el precio de X y W son exógenas. Entonces, ya sé mi cantidad de producción del bien A. Una vez hallado eso, puedo regresar a mi función de beneficios, que era PA por QA por WL menos PX y X. Y resulta que ahora QA ya lo tengo en función de solamente exógenas. L, que está acá, solamente está en función de exógenas. Y X también está en función de exógenas. Entonces, si reemplazo eso, me va a dar un beneficio en función de exógenas.
Entonces ya estoy resolviendo mi problema de que había mucha relación entre endógenas, ¿no? Entonces, simplificando, me va a terminar saliendo esto. Ese sería mi beneficio. Entonces, la familia ya cumplió su rol de productor. Ya cumplió su rol de productor, ya maximizó y resulta que le ha quedado un beneficio que ya es una constante porque está en función de exógenos. Al cumplir su rol de productor, ahora le toca cumplir su rol de familia que maximiza su utilidad, ¿no? Entonces, ahora recién voy a ir a la función de utilidad, que era esta, que estaba sujeta a toda esa restricción que ya habíamos visto. En este caso, planteo mi lagrangiano, pero mi lagrangiano va a ser chiquito, no va a ser tan grande como hubiera sido si hubiera empezado desde el inicio con el lagrangiano. En este caso tengo 3 endógenas, que es la cantidad de bien A, cantidad del bien M y cantidad de ocio. Entonces derivo eso respecto a cantidad de A, derivo eso respecto a cantidad de M y derivo eso respecto a cantidad de H. Acá me sale 1/2 igual a menos 1/2 menos precio de A por lambda es igual a 0. 1 menos precio de M por lambda es igual a 0. 1/2 de H menos 1/2 menos W por lambda es igual a 0. Puedo despejar ahí lambda en cada uno de esos y me quedaría lo siguiente. 1/2 por la cantidad de A entre el precio de A a la menos 1/2 igual a la 1 entre el precio de M igual a 1/2 de H a la menos 1/2 entre W. Entonces, puedo agarrar primero esta igualdad y luego puedo agarrar esta igualdad. Si hago eso, me va a salir por un lado la demanda, perdón, mi demanda por ocio y por otro lado mi demanda del bien A. Entonces, agarro eso, esta primera igualdad. En esa igualdad, mi única endógena es QA. Los precios son exógenos. En la otra igualdad que tenía acá, la única endógena es H, despejando H, sería PM entre 2W al cuadrado. Entonces ya tengo mi demanda por ocio, ya tengo mi demanda por el bien A, y solamente me faltaría saber mi demanda por el bien M. Para hallar mi demanda por el bien M, lo que haría es lo siguiente. Agarro esto, esta ecuación 1, esta ecuación 2, y lo reemplazo en mi restricción, en esta 3. Entonces, reemplazo 1 y 2 en 3, y me va a salir mi QM. Entonces, eso ya lo pueden hacer ustedes. Nos ha pasado el tiempo. Y luego ya nos piden la parte de... Nos piden la parte de la curva de oferta del bien que ofrece el mercado y la curva de oferta de trabajo de la familia.
no nos va a alcanzar, bueno, ya se pasó el tiempo, pero pueden recordar ahí que la oferta de trabajo es simplemente, se sale de esto, ¿no? T es igual a H más L, ya hemos hallado cuánto es H, simplemente despejamos L entonces, T menos H, o sea, ya nos sale la demanda de trabajo, perdón, la cantidad de trabajo que se utiliza. En la otra comisión voy a tratar de terminar esto, así que lo chequean, por favor, chicos. ¿Tienen alguna pregunta ahí? Sé que hemos corrido, pero es porque hay un montón de... Ha sido un poco larga esta PDF. Bueno, chicos, creo que viene su examen final. Suerte a todos. Esta es la última semana de clases. La siguiente ya empiezan parciales. Entonces ya no nos vemos. Así que un placer, chicos, haberlos conocido. Seguro nos vamos a ver luego en otros cursos o en la universidad, o trabajando o en la vida. Así que cuídense, suerte en sus finales. Estudian bastante. Luego